¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 49 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los autores y autoras y al final se lee un cuento para que usted lo oiga mientras hace oficio, trabaja, hace deporte, lava los platos, cocina o lo que fuere. Lo importante es que acompañe su existencia con algo de literatura. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y le tengo algunas noticias porque sé que muchas personas me han estado preguntando que cuándo viene un nuevo taller de cuento. Bueno, se viene ya un nuevo taller de cuento, el cual consiste de 6 sesiones, cada una de 2 o 3 horas más o menos para que se agende y en las cuales vamos a entender cómo se escribe un cuento, sí, como cuál es la teoría, cuál es la técnica para que usted pueda sentarse a escribir esos cuentos que tiene por dentro y todavía no ha podido sacar. Y hablaremos de cosas como el punto de vista, de la tensión, de las estructuras, de las aperturas, de los cierres que son tan difíciles en un cuento y también de la construcción de personajes como muchos otros temas. Mejor dicho, va a estar una locura. Si usted quiere ser parte de este nuevo taller de escritura de cuentos, pues me puede escribir a mi correo que es federico.baraya@gmail.com o a cualquiera de mis redes sociales o también por acá por los comentarios que se pueden poner en Spotify. Mejor dicho, solo escríbame para ponerme en contacto con usted y contarle bien cómo es esto del taller y para que se inscriba y después tenga al menos, sí, 5 cuentos para trabajar y como base de algo que pueda ser mucho más grande. Listo, ahora sí, entremos de lleno al episodio de hoy, el cual está dedicado a una autora que hizo historia, sí, al ser la primera mujer en ser parte de la Academia Francesa de las Letras, y es una autora que leyó los clásicos de la literatura antes de los 12 años y que también escribió una de las novelas históricas más importantes de la historia. Hablo de Marguerite Yourcenar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo que promete muchísimo y en el cual hablaremos sobre una autora cuya literatura es de muy alto vuelo. Oiga, Marguerite Antoinette Jean-Marie Ghislaine Glenwerk de Crayencourt. Mi francés es bastante malo, entonces si dije muchos de estos nombres y apellidos mal, pues perdóneme, no tengo ni idea de francés, pero como puede darse cuenta, Marguerite Yourcenar tenía miles de nombres y apellidos y en realidad la conocemos, como le digo, como Marguerite Yourcenar, que nació el 8 de junio de 1903 en Bruselas, Bélgica. Hija de Fernand Carrier de Marquien, como les digo, no tengo ni idea del francés, madre de la autora y cuya familia, vean esto, era parte de la aristocracia belga y también fue hija de Michel de Klinwerk, quien era francés y también era parte de una familia muy importante de la época. Entonces, de entrada podemos ver que Marguerite Yourcenar nació en el seno, era parte de una familia cuya ascendencia era bastante importante tanto en Bélgica como en Francia. Por desgracia, la madre de Marguerite Yourcenar murió 10 días después de dar a luz a su hija y por esa razón es que su padre es quien se encarga de criarla. Esto es muy importante dentro de la historia de Marguerite Yourcenar porque además de ser un reto para el padre, no simplemente pues porque era un hombre y en esa época no se acostumbraba a que ellos eran los que criaban pues, sí, a los hijos o a las hijas, no lo digo por eso, sino porque su padre ya tenía 50 años cuando nace la autora. Pero ¿por qué les digo que es importante que pues, la madre se haya muerto y que el padre haya sido el encargado de la autora? Bueno, porque el padre después sería una influencia importantísima para lo que se convertiría Marguerite Yourcenar. Hay que entender desde este momento, desde ya que cuando hablamos de esta escritora, estamos hablando de una persona súper dotada, o sea, una persona culta y repleta de talento. Pero entonces, venga, se muere la mamá y el padre se lleva a su hija a vivir en una de sus distintas propiedades. Esta simplemente era un castillo. Normal, tranquilo, algo
un día más en la oficina para Marguerite Yourcenar, algo que estuvo acostumbrado a vivir, sobre todo cuando su padre estuvo vivo. Después iba a tener algunos problemas económicos, pero en ese momento, pues sí, la opulencia pura. Entonces vivía en un castillo. Allá en ese castillo vivía la abuela de Yourcenar, que después inspiraría, o mejor dicho, sería la villana de la trilogía familiar que lleva por nombre El laberinto del mundo. Ya hemos hablado bastante de esto en Literatus. La vida y lo que nos sucede y lo que le sucede a los autores es el punto de partida siempre de la escritura. Obviamente existe la imaginación, obviamente existe la creatividad, pero uno parte de lo que vive, de las experiencias que tiene, para eso llevarlo al mundo de la ficción y transformarlo en algo artístico. Porque sí, solo la vivencia por sí misma no alcanza para hacer literatura. Pero bueno, para fortuna de la autora, a pesar de que vivía con esta abuela que, como pueden darse cuenta, tenía algunos problemas, pues para fortuna de ella, su papá estaba presente todo este tiempo y él era muy feliz de tenerla como hija. Él tenía otro hijo, que era el hermano de Marguerite Yourcenar, pero su favorita era sin duda ella, la autora, pues que después sería autora. ¿Por qué ella era la favorita? Oiga, no es simplemente porque compartían sangre o porque era la mujer, la niña, ¿no? Sino porque desde muy pequeña el padre se dio cuenta de que la autora mostraba un interés particular por sus gustos. El padre de Marguerite Yourcenar era una persona culta a la que le gustaba la literatura, la música, la vida alegre, los viajes, la historia. Y ese señor coge a esta joven escritora y se la lleva de viaje a Grecia, a Italia. La pone a leer los clásicos de la literatura antes de los 12 años. La pone en clases de griego, de latín, de francés, de inglés, de alemán y hasta algo de español. Y así lentamente empieza a cultivar lo que después sería la primera mujer en entrar a la Academia Francesa. Una completa locura. Se dice incluso que durante el día Marguerite Yourcenar leía los clásicos como Shakespeare y Tolstoy, por poner dos ejemplos, y en la tarde leía filosofía, Descartes, Kant, todo eso para en la noche, durante la comida, discutir las posturas filosóficas con su padre. También se dice que leían cosas en latín y en griego en voz alta, se iban turnando la lectura entre el padre y Marguerite Yourcenar, y que de esa forma ella también fue que aprendió estas dos lenguas. Y vean, durante todo ese tiempo en el que vivía de viaje con su señor padre, pues podrán imaginarse que la autora no tuvo tiempo de ir al colegio. Eso para qué si tenía todas estas fuentes de aprendizaje. Sin embargo, más adelante sí consiguió su diploma de bachiller. A los 16 años, Marguerite Yourcenar empezó a meterle a la escritura. Su camino inició en la poesía, un género muy difícil. Dicen que el género más difícil es la poesía, después el cuento y después las novelas. Eso es lo que dicen los que saben muchísimo de esto. El caso es que en ese mismo año, es decir, a los 16 años, ella publicó un poema que se tituló algo así como El jardín de los sueños. Ese poema la autora lo firmó bajo el seudónimo de Marge Yourcenar. Entonces, claro, si usted le puso atención cercana a los nombres que pronuncié al principio, que eran miles y que seguramente pronuncié mal porque mi francés no es muy bueno, pues usted se debió haber dado cuenta de que en ninguna parte está el Yourcenar. Entonces, ¿cómo fue eso de terminar como Marguerite Yourcenar? Bueno, el Yourcenar es en realidad un anagrama de su apellido Crayencourt. ¿Qué es un anagrama? Pues un anagrama, si usted no sabe, le explico de forma muy breve, pues es como el cambio de letras de una palabra para formar otra. Por ejemplo, si usted tiene amor, pues si cambia las palabras puede convertirla en Roma. En este caso, lo que hizo la autora fue coger ese apellido y transformarlo en Yourcenar, pero hizo un poquito de trampa porque le quitó una de las dos Cs, pues porque Crayencourt tiene dos Cs y Yourcenar tiene nada más una. Pero oigan esto, antes de hacer ese anagrama y firmar bajo ese seudónimo esos primeros poemas, Marguerite Yourcenar habló con su padre y sí, le preguntó si él estaba de acuerdo, si le parecía bien que ella utilizara el Marguerite Yourcenar en vez de todo su nombre con apellidos, y su padre le dijo que estaba perfecto, que lo hiciera, que le parecía excelente. Y esto no solo es importante por el hecho como del chisme que les estoy contando, que ya donde el padre a pedirle permiso, sino también porque después el mundo la va a conocer como Marguerite Yourcenar y ese sería su nombre legal una vez se hace ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica. Un año después de publicar su primer poema, la autora publica entonces
un libro de poemas que se llama Los dioses no están muertos. Sobre estos poemas, tanto el primero como este libro, en una entrevista publicada en The Paris Review, que es una revista hermosísima por cierto, la autora cuenta que su padre fue pues el que puso la plata, la liga, como dirían en Argentina, para publicar ese libro y esos poemas, poemas que en palabras de ella no eran muy buenos y nunca debieron ser publicados. Es curioso porque a muchos autores les sucede que esa primera publicación la hacen, sí, como una autopublicación. A Borges, por ejemplo, le pasó algo similar. Si ustedes miran la historia del autor argentino, verán que la primera publicación que él hace viene con plata, creo que de su padre, y Borges se dedica a venderla como él mismo. Bueno, Marguerite Yourcenar también tiene como esa historia de publicar los poemas gracias también a su padre. Mucho tiempo después, Marguerite Yourcenar se daría cuenta, y esto lo diría, que ella creía que la gran mayoría de historias y temas que un autor tiene o va a tratar en su vida o va a escribir se cuecen o se cocinan en los primeros 20 años de vida de la persona. Después es que con la edad se logra escribir esas historias, pero como que el closet o la biblioteca de ideas, temas y demás empieza a construirse o se termina de construir es a través de sus primeros 20 años de edad. Asimismo, también dijo que escribir es una manera de ir a lo profundo de la existencia. Yo creo que escribir es una manera de ir a lo profundo de la existencia. Si estamos hablando de una persona como Marguerite Yourcenar, que si ustedes no la han leído y la quieren leer, cuando la lean se darán cuenta o caerán en la cuenta de que tenía una escritura muy marcada, claro, muy influenciada por los clásicos y por la filosofía. Y claro, cuando ella dice eso es porque pues ese es su estilo y porque ella era una persona completamente profunda, con pensamientos muy rumiados y que se notaba que pensaba de verdad la vida. No todos los que escriben o escribimos lograremos tener ese impacto, ¿no? Pero eso era lo que creía la autora, que escribir es una manera o una forma de ir a lo profundo de la existencia. Antes de todo esto, es decir, en 1915, el padre de Marguerite Yourcenar fue diagnosticado con cáncer, el cual 15 años después lo mataría. Dentro de toda la tristeza que significó para la autora la muerte de su padre, pues hubo algo bueno a pesar de todo, y es que antes de morir su padre alcanzó a leer la primera novela de la autora, que se titula Alexis o el Tratado del Inútil Combate, la cual el padre definió como una novela límpida, es decir, limpia, sin manchas. A grandes rasgos, si usted no ha leído esa novela, pues ¿qué nos cuenta? Es una carta que un músico le escribe a su esposa en la cual le revela su gran secreto, y es que es homosexual. Y me parece interesante traer a colación esta novela porque acá utiliza la estructura de la carta como mecanismo dentro de su ficción, estructura que después vuelve a utilizar en uno de sus libros más famosos, si no el más, que es Las Memorias de Adriano. Oiga, ya volverá a Las Memorias de Adriano, pero entonces el padre de la autora se muere y a ella le toca dividirse, un tiempo después, la herencia con su hermano. Esa plata a Marguerite Yourcenar le permitió vivir un buen tiempo sin tener que buscarse el sustento diario, que como hemos visto muchas veces en literatus, a través de toda la historia, este tema de buscar el sustento diario para los autores ha sido una de las angustias principales, que entonces les toca encontrar todo tipo de formas para ganar plata, trabajos variopintos, desde ser periodistas, meseros, vendedores de todo tipo de cosas, como le tocó a Carver, por ejemplo, que él vendió, sí, como él era editor y vendedor de libros de colegio, una cosa así. Y más adelante ya veremos cómo a Yourcenar le toca igual rendirse ante el sistema y trabajar a pesar de ser, pues sí, descendiente real belga básicamente, pero la plata se le acaba. Pero venga, me estoy yendo por las ramas. Con esa plata que divide de la herencia con su hermano, la autora se va de viaje, como aprendió a hacerlo con su padre. Entonces se va primero a Roma y después a Nápoles, ciudades en las que logra escribir dos novelas, El Denario del Sueño y La Muerte Conduce a la Trama. Ese mismo año, es decir, 1934, termina con un viaje a Grecia, país en el que conoce a Andreas Empíricos, con quien recorre todas las islas del Peloponeso. Y, más importante aún, se dice que Empíricos, poeta griego, inspira lo que después fue el libro Fuegos, el cual tiene textos como el siguiente, póngale atención. Este texto se llama Fuegos y dice: lo mismo ocurre con un perro.
con una pantera o con una cigarra. Leda decía: ya no soy libre para suicidarme desde que me he comprado un cisne. La muerte es un sacramento del que solo son dignos los más puros. Muchos hombres se deshacen, pero pocos hombres mueren. No puede construirse una felicidad sino sobre los cimientos de una desesperación. Creo que voy a ponerme a construir. Que no se acuse a nadie de mi vida. No soporté bien la felicidad, falta de costumbre. En tus brazos lo único que yo podía hacer era morir. Existe un plan general para el universo. Solo salimos en los momentos sublimes. En el avión, cerca de ti, ya no le tengo miedo al peligro. Uno solo muere cuando está solo. Existe entre nosotros algo mejor que un amor, una complicidad. Bueno, este es uno de los textos que le digo que aparece en ese libro que se llama Fuegos. Y después de todo esto, la autora tiene un romance con una mujer cuyo único problema, pues, de esta mujer es que estaba casada y tenía un hijo. Y además de eso, a Marguerite Yourcenar la plata se le empieza a acabar y sus libros en ese entonces no le estaban significando entradas considerables, menos para mantener ese estilo de vida al que estaba acostumbrada. Por eso, Yourcenar busca formas de ganar plata y una de las formas es, oigan esto, traducir Las olas, esa novela de Virginia Woolf. Entonces Marguerite Yourcenar se reúne con Virginia Woolf y trabaja esa traducción. En 1938, un año antes de verse obligada a vivir en Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, la autora publica El tiro de gracia, que la crítica consideró en su momento como una obra maestra. Es una novela por si quiere leerla. Y bueno, ya en Estados Unidos, Yourcenar conoce a Grace Frick, quien no solo le ayuda a establecerse en este país, es muy importante, sino que además le consigue un trabajo como profesora de literatura y después serían pareja por más de 40 años hasta la muerte de Frick. Todo esto nos trae a su obra más aclamada, que es Las Memorias de Adriano, novela histórica en la que también utiliza la estructura de carta, pero en esta ocasión es Adriano quien le escribe a su sucesor, que será Marco Aurelio. De aquí sale una frase muy reconocida y es ese momento en el que el hombre caminó solo. Esto porque ese periódico histórico en el que los dioses míticos ya no tienen preponderancia o no existen y Cristo no ha llegado aún y todo va a caer sobre Marco Aurelio básicamente. Este libro fue un éxito rotundo, tanto así que después Julio Cortázar se encargó de traducirlo al español y la gente que es muy fanática, por ejemplo, de la colección de libros, cuando habla de Marguerite Yourcenar, lo que tratan siempre es de tener esa edición del libro que fue traducida por Julio Cortázar. Y bueno, toda esta vida, esa escritura y las novelas que hasta ahora he comentado la llevarían a ser la primera mujer en ser parte de la Academia Francesa de las Letras. Eso fue el 6 de marzo de 1980. Eso es una locura porque esa institución llevaba más de 3 décadas existiendo y solo aceptando hombres hasta que Yourcenar irrumpe con sus obras y es aceptada. Y en su discurso la autora le recrimina a todos estos hombres el no haber aceptado antes a más mujeres que lo merecieron y que sí, que eran muy icónicas. Pero bueno, para ir cerrando esta parte del episodio, la autora murió el 17 de diciembre de 1987 y el cuento que elegí para hoy se titula La sombra de Marco. Y sin más, los invito a oírlo. La sombra de Marco por Marguerite Yourcenar. El transatlántico flotaba suavemente sobre las aguas lisas como una medusa abandonada. Un avión hacía piruetas con el insoportable zumbido de un insecto irritado en el estrecho espacio del cielo encajonado entre las montañas. Apenas había transcurrido el primer tercio de una bella tarde de verano y ya el sol había desaparecido detrás de las áridas estribaciones de los Alpes montenegrinos sembrados de raquíticos árboles. El mar, tan azul en la mañana en toda su extensión, adquiría tonos sombríos en el interior de ese largo fiordo sinuoso extrañamente situado en los atracaderos de los Balcanes. Las formas humildes y encogidas de las casas, la franqueza saludable del paisaje eran ya eslavas, pero la insensible violencia de los colores,
La altivez desnuda del cielo aún hacían pensar en Oriente y en el Islam. La mayoría de los pasajeros había bajado a tierra y se identificaban ante los aduaneros vestidos de blanco y los admirables soldados provistos de una daga triangular, bellos como el ángel de los ejércitos. El arqueólogo griego, el pacha egipcio y el ingeniero francés se habían quedado en la cubierta superior. El ingeniero había pedido una cerveza, el pachá bebía whisky, el arqueólogo tomaba una limonada. Este país me excita, dijo el ingeniero. El muelle de Kotor y el de Ragusa son indudablemente las únicas desembocaduras mediterráneas de ese gran país eslavo que se extiende desde los Balcanes hasta los Urales, que ignora los límites cambiantes del mapa de Europa y le da resueltamente la espalda al mar, que no penetra en él sino por los complicados estrechos del Caspio, de Finlandia, del puente Euxino o de las costas dálmatas. Y en este vasto continente humano, la infinita variedad de las razas destruye la unidad misteriosa del conjunto, tanto como la diversidad de las olas rompe la monotonía majestuosa del mar. Pero lo que me interesa en este momento no es ni la geografía ni la historia, es Kotor, las bocas del Cataro, como dicen ellos. Kotor, tal y como lo vemos desde la cubierta de este transatlántico italiano. Kotor, la huraña, la bien escondida, con su camino en zigzag que sube a Cetinye y la Kotor un poco más temible de las leyendas y los cantares de gesta eslavos. Kotor, la infiel, que antaño vivió bajo el yugo de los musulmanes de Albania, a quienes, como usted comprenderá, Pachá, la poesía épica de los serbios no siempre hace justicia, y usted, Loukiadis, que conoce el pasado como un granjero, los más mínimos recodos de su granja, no me diga que no ha oído hablar de Marco Kralievich. Soy arqueólogo, respondió el griego, asentando su vaso de limonada. Mi saber se limita a la piedra esculpida y los héroes serbios de usted más bien tallaban en carne viva. Sin embargo, también a mí me ha interesado ese marco y he reconocido su huella en un país muy alejado de la cuna de su leyenda, en suelo netamente griego, a pesar de que la piedad serbia haya erigido monasterios bastante hermosos. En el monte Athos, interrumpió el ingeniero, los gigantescos restos de Marco Krealevich descansan en alguna parte de esta montaña en donde nada cambia desde la Edad Media, excepto quizá la cualidad de las almas y en donde 6000 monjes adornados con moños y barbas flotantes ruegan aún hoy por la salud de sus piadosos protectores, los príncipes de Trebisonda, cuya raza seguramente se extinguió hace siglos. ¿Cómo tranquiliza pensar que el olvido es menos rápido, menos total de lo que uno supone, y que aún existe un lugar en el mundo donde una dinastía del tiempo de las cruzadas sobrevive en las oraciones de algunos viejos sacerdotes? Si no me equivoco, Marco murió en una batalla contra los otomanos, en Bosnia o en país croata, pero su último deseo fue ser inhumano en ese Sinaí del mundo ortodoxo, y una barca logró transportar ahí su cadáver, pese a los arrecifes del mar oriental y a las emboscadas de las galeras turcas. Una bella historia, y que me hace pensar, no sé por qué, en la última travesía de Arturo. Existen héroes en Occidente, pero parecen sujetos por su armadura de principios como los caballeros de la Edad Media por su caparazón de hierro. En ese salvaje serbio tenemos al héroe desnudo. Los turcos sobre los que se precipitaba Marco debían tener la impresión de que un roble de la montaña se derrumbaba sobre ellos. Ya les dije que en aquel tiempo Montenegro pertenecía al Islam. Las bandas serbias eran poco numerosas como para disputar abiertamente a los circuncisos la posesión de la Cernagora, esta montaña negra de donde el país toma su nombre. Marco Kralievich entablaba relaciones secretas en un país infiel con cristianos falsamente conversos, funcionarios descontentos, pachás en peligro de desgracia y de muerte. Le resultaba cada vez más necesario ponerse directamente en contacto con sus cómplices, pero su elevada estatura le impedía infiltrarse en terreno enemigo, disfrazado de mendigo, de músico ciego o de mujer. A pesar de que este último travestimiento hubiera sido posible por su belleza, lo hubieran reconocido por la descomunal longitud de su sombra. Tampoco se podía pensar en amarrar una canoa en un rincón desierto de la ribera. Innumerables centinelas, apostados en los peñascos, oponían su presencia múltiple e infatigable a un marco solo y ausente. Pero donde una barca es visible, un buen nadador se disimula, y solo los peces conocen su pista entre dos aguas. Marco encantaba las olas, nadaba tan bien como Ulises, su antiguo vecino de Ítaca. También encantaba a las mujeres. Los canales complicados del mar frecuentemente lo conducían a Kotor, al pie de una casa de madera toda carcomida que jadeaba con el golpe de las olas.
La viuda del Pachá de Scutari pasaba ahí sus noches soñando con Marco y las montañas esperándolo. Friccionaba con aceite su cuerpo helado por los besos blancos del mar, lo calentaba en su cama a espaldas de sus sirvientes, le facilitaba las entrevistas nocturnas con sus agentes y sus cómplices. Al despuntar el día, bajaba a la cocina, aún desierta, a prepararle sus platillos favoritos. Él se resignaba a sus senos pesados, a sus piernas espesas, a sus cejas que se juntaban justo en medio de su frente, a su amor ávido y sus picadas de mujer madura. Contenía su rabia viéndola escupir cuando él se arrodillaba para persignarse. Una noche, la víspera del día en que Marco se proponía volver a Ragusa, a Nadu, la viuda bajó como de costumbre a hacerle su comida. Las lágrimas le impidieron cocinar con tanto esmero como de costumbre. Por desgracia, subió un plato de cabrito demasiado cocido. Marco había bebido. Su paciencia se había quedado en el fondo del cántaro. Tomó los cabellos de ella entre sus manos pegajosas de salsa y vociferó: «Perra del demonio, ¿acaso pretendes hacerme comer vieja cabra centenaria?» Era un bello animal, respondió la viuda, y el más joven del rebaño. Estaba corrioso como tu carne de bruja y tenía el mismo maldito olor, dijo el joven cristiano ebrio. Ojalá te cueces como ella en el infierno. Y de un puntapié arrojó el plato de guisado por la ventana abierta de par en par que daba al mar. La viuda lavó silenciosamente el piso manchado de grasa y su propio rostro abotagado de lágrimas. No se mostró ni menos tierna ni menos cálida que la víspera y el alba. Cuando el viento del norte comenzó a soplar la rebelión entre las olas del Golfo, aconsejó dulcemente a Marco que aplazara su partida. Él accedió. En las horas más calurosas del día se volvió a acostar para la siesta. Al despertar, cuando se estiraba perezosamente frente a las ventanas, protegido de la mirada de los transeúntes por complicadas persianas, vio brillar algunas cimitarras. Una tropa de soldados turcos rodeaba la casa, bloqueando todas las salidas. Marco corrió hacia el balcón suspendido muy arriba sobre el mar. Las olas saltarinas rompían en los peñascos con el ruido del rayo en el cielo. Marco se arrancó la camisa y sumió primero la cabeza en esa tempestad en la que ninguna barca se hubiera aventurado. Las montañas se balancearon bajo él se balanceó bajo las montañas. La conducta de la viuda provocó que los soldados catearan la casa sin encontrar ni rastro del joven gigante desaparecido. Finalmente, la camisa desgarrada y la cerca arrollada del balcón lo pusieron sobre la verdadera pista. Se abalanzaron a la playa gritando de terror y despecho. A pesar suyo, retrocedían cada vez que una ola más feroz reventaba sus pies. Y los arrebatos del viento le parecían la risa de Marco y la insolente espuma un escupitajo en sus rostros. Durante 2 horas, Marco nadó sin lograr avanzar ni una brazada. Sus enemigos le apuntaban a la cabeza, pero el viento desviaba sus flechas. Él desaparecía, luego reaparecía en la misma roca verde. Por último, la viuda ató sólidamente su chala a la amplia cintura dócil de un albanés, un hábil pescador de atún que logró aprisionar a Marco en ese lazo de seda, y el nadador estrangulado a medias tuvo que dejarse remolcar a la playa. En el transcurso de sus partidas de caza por las montañas de su país, Marco había visto muchas veces animales hacerse los muertos para impedir que acabaran con ellos. Su instinto lo condujo a imitar esa artimaña. El joven de tez pálida que los turcos obligaron a volver a la playa estaba rígido y frío como un cadáver de 3 días. Sus cabellos sucios de espuma se pegaban a sus sienes hundidas. Sus ojos fijos ya no reflejaban la inmensidad del cielo y de la noche. Sus labios salados por el mar se paralizaron en sus mandíbulas contraídas, sus brazos abandonados colgaban y el espesor de su pecho impedía escuchar su corazón. Las personas más importantes de la aldea se inclinaron sobre Marco, a quien las largas barbas de estos hacían cosquillas en el rostro. Luego, levantando todos la cabeza, exclamaron con una sola y misma voz: «¡Alá! Está muerto como un topo podrido, como un perro aplastado. Echémoslo de nuevo al mar que lava las inmundicias para que su cuerpo no deshonre nuestro suelo». Pero la malvada viuda se puso a llorar y luego a reír. «Hace falta más de una tempestad para ahogar a Marco», dijo ella, «y más de un nudo para estrangularlo. Tal cual lo ven, no está muerto. Si lo tiran al mar, encantará las olas como me ha encantado a mí, pobre mujer, y ellas lo llevarán a su país. Tomen clavos y martillo, crucifiquen a ese perro como fue crucificado su Dios que no vendrá aquí en su ayuda, y ya verán si esas rodillas no se retuercen de dolor y su maldita boca no vomita gritos». Los verdugos tomaron clavos y martillo de la mesa de un carnero de barcas y traspasaron las manos del joven serbio y atravesaron sus pies de lado a lado. Pero el cuerpo del torturado permaneció inerte. Ningún estremecimiento sacudió ese rostro aparentemente insensible, e incluso la sangre no resumaba de su carne abierta, sino por gotas lentas y raras
porque Marco dominaba sus arterias como dominaba su corazón. Entonces el hombre más viejo arrojó el martillo y exclamó lastimoso: «Que Alá nos perdone por haber intentado crucificar a un muerto. Atemos una piedra grande al cuello del cadáver para que el abismo sepulte nuestro error y que no nos lo devuelva al mar. Hace falta más de 1000 clavos y 100 martillos para crucificar a Marco Kralievich», dijo la malvada viuda. «Tomen carbones ardiendo y pónganselos en el pecho y ya verán si no se retuerce de dolor como un gran gusano desnudo». Los verdugos tomaron brasas del fogón de un calafate y trazaron un amplio círculo en el pecho del nadador helado por el mar. Los carbones ardieron, luego se extinguieron y se pusieron negros como rosas rojas que mueren. El fuego recortó en el pecho de Marco un gran anillo carbonoso, semejante a esos redondos trazados en la hierba por las danzas de hechiceros, pero el muchacho no gemía, ni una sola pestaña le tembló. «Alá», dijeron los verdugos, «hemos pecado porque solo Dios tiene derecho a torturar a los muertos. Sus sobrinos y los hijos de sus tíos vendrán a vengar este ultraje. Sepultémoslo en un saco con algunas piedras grandes para que ni siquiera el mar sepa qué cadáver le damos a comer». «Desgraciados», dijo la viuda, «destrozará todas las telas y arrojará todas las piedras. Mejor hagan venir a las muchachas de la aldea y ordénenles bailar formando un círculo sobre la arena, y ya veremos si el amor no sigue torturándolo». Llamaron a las muchachas, que se pusieron apresuradamente sus vestidos de gala. Vinieron con panderetas y flautas. Se dieron la mano para bailar formando un círculo alrededor del cadáver, y la más hermosa de todas dirigía la danza con un pañuelo rojo en la mano. Sobresalía entre sus compañeros por la altivez de su cabeza morena y de su cuello blanco. Era como el corzo que brinca, como el halcón que vuela. Marco, inmóvil, se dejaba rozar por esos pies desnudos, pero su corazón agitado latía de una forma cada vez más violenta y desordenada, tan fuerte que temía que todos los espectadores terminaran por escucharlo. Y, a pesar suyo, una sonrisa de felicidad casi dolorosa se le dibujó en sus labios, que se movían como para besar. Gracias al lento oscurecimiento del crepúsculo, los verdugos y la viuda aún no advertían esa señal de vida, pero los ojos claros de Haishé permanecían siempre fijos en el rostro del joven porque le parecía hermoso. De pronto dejó caer su pañuelo rojo para disimular esa sonrisa y dijo con un tono altanero: «No me agrada bailar ante el rostro descubierto de un cristiano muerto, y por eso le tapé la boca, cuya simple vista me horrorizaba». Pero prosiguió sus danzas para que la atención de los verdugos se distrajera y llegara la hora de la oración, en la que se vería forzados a apartarse de la orilla. Por fin, desde lo alto de un alminar, una voz gritó que era hora de adorar a Dios. Los hombres se dirigieron a la pequeña mezquita áspera y temible. Las muchachas cansadas se desgranaron hacia el pueblo arrastrando sus babuchas. Haishé se fue girando a menudo la cabeza. Solamente la viuda desconfiada se quedó para vigilar el falso cadáver. De pronto, Marco se incorporó, quitó con la mano derecha el clavo de su mano izquierda, tomó a la viuda por su cabellera rojiza y le clavó la garganta. Luego, quitando con su mano izquierda el clavo de su mano derecha, le clavó la frente. Enseguida arrancó las 2 espinas de piedra que le traspasaban los pies y las utilizó para sacarle los ojos. Cuando los verdugos regresaron, en lugar del cuerpo desnudo de un héroe encontraron en la orilla el cadáver convulso de una vieja. La tempestad se había calmado, pero las barcas tercas se dieron vanamente a la casa del nadador desaparecido en el vientre de las olas. Ni qué decir que Marco reconquistó el país y se raptó a la bella joven que había despertado su sonrisa. Pero lo que me impresiona no es su gloria, su felicidad, es ese eufemismo exquisito, esa sonrisa en los labios de un torturado para quien el deseo es el más dulce suplicio. Observen, la noche cae. Casi podríamos imaginar en la playa de Kotor al pequeño grupo de verdugos trabajando a la luz de los carbones ardiendo, la muchacha que baila y el joven que no resiste la belleza. «Es una historia singular», dijo el arqueólogo, «pero seguramente la versión que nos ofrece es reciente. Debe existir otra, más primitiva. Me informaré». «Haría mal», dijo el ingeniero. «Se la he ofrecido tal y como me la contaron los campesinos del pueblo en donde pasé mi último invierno, dedicado a perforar un túnel para el Expreso de Oriente. No quisiera hablar mal de sus héroes griegos, Luciadis. Se encerraban en su carpa, en un arrebato de desesperación, daban alaridos de dolor sobre sus amigos muertos, jalaban por los pies el cadáver de sus enemigos por las ciudades conquistadas, pero créame, a la Ilíada le faltó una sonrisa de Aquiles». En este capítulo de Literatus, la autora fue Marguerite Yourcenar y el cuento leído La sombra de Marco.
Les recuerdo que para conocer más del taller de cuentos que estaré dictando me puede escribir a federico.baraya@gmail.com. El taller será virtual y usted podrá aprender sobre la técnica y la teoría del cuento y escribirá cuentos que todos leeremos y le daremos recomendaciones o criticaremos o le diremos cómo vemos que puede mejorarlo. Nos oímos en un próximo capítulo.